tardes. Muchas gracias a todo el mundo por asistir a este acto tan especial. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha? Bueno, la verdad que gracias a todos los patronos de la Fundación María Antonia Clavel por la confianza que han depositado tanto en mí como en Tirso para llevar a cabo esta dirección técnica compartida entre arqueología y arquitectura, un equipo multidisciplinar, el cual es necesario, ¿no?, la comunicación. Dar las gracias también al general constructor, dar las gracias al Ayuntamiento de Chelva, también que nos ha ayudado para que estas jornadas se lleven a cabo. Y bueno, vamos a experimentar, ¿no?, porque hoy es la inauguración y bueno, estamos un poco de pruebas, ¿no? Entonces vamos a hacer como una visita, una conferencia compartida. Como sabíamos que hay mucho interés y se iba a llenar, igual que pasó hace 2 años, pues entonces en la sala de al lado hay también sillas. Entonces está la compañera Maite, que cuando yo vaya pasando diapositivas, ella también va a pasarlas, ¿no, Maite? Voy. Así que en mi discurso de vez en cuando diré paso para que ella lo escuche y pueda pasar la diapositiva. No tenemos muchos medios, pero tenemos imaginación. Entonces, bueno, yo hablaré en paso. Yo hablaré, mi charla está estructurada en 3 partes. Por un lado, hablaré de los antecedentes, es decir, todo lo que se ha hecho hasta la fecha, hasta llegar al estado en el que estamos, ¿no?, que han sido muchos pasos, muchos trabajos previos. De punto 2, hablaré de la evolución histórica, qué pasa en este edificio, porque tuvimos sorpresas y siempre se decía que si Chelva pues era su origen de época visigoda, pues bien, gracias a la arqueología, gracias a la intervención que se ha hecho en este edificio y también, por tanto, yacimiento arqueológico, hemos podido retrotraer los orígenes de Chelva hasta el siglo IV a.C., imaginaos. Y el último apartado hablaré sobre la intervención llevada a cabo ya durante todo el año 2018, que es la que más se ve y la que sería una novedad respecto a otras 2 charlas que ya hemos realizado. Una la realizamos en este espacio y otra también la realizamos junto con la Fénix Troyana. También quiero agradecerles siempre su colaboración con la Fundación, con el Ayuntamiento y toda la actividad cultural que hace siempre la Fénix, que es, vamos, impagable, ¿no?, lo que hace por Chelva. ¡Paso! Y estoy ya en el apartado 1, la diapositiva 3, en la cual vemos los antecedentes. Como os decía antes, el primer estudio de referencia con el que contábamos, que fue la verdad que un buen trabajo, aunque luego hemos visto con el paso del tiempo, de las intervenciones y demás, que algunas cosas estaban equivocadas, pero es normal, y la verdad que tuvo pues mucha vista el trabajo que hicieron en 1997 unos arquitectos técnicos. Era su trabajo de fin de carrera, en el que luego se hizo un artículo publicado por su profesor Benavent, bajo el título, además os lo podéis descargar incluso en internet, bajo el título Construir sobre lo construido, el caso de la posada de Chelva, porque este edificio, como muchos sabéis, es conocido como la posada. En 2010, debido al deterioro del edificio, fue necesario hacer unas obras en lo que era el tejado y también los enlucidos de las fachadas de la muralla norte y sur. Luego ya veremos qué fases, ¿no?, históricas tiene este edificio, porque claro, ahora he comentado murallas, pero luego ya veremos en especial qué es lo que tiene, ¿no? Después, entre el 14 de mayo y el 4 de julio de 2012, realizamos la primera intervención arqueológica, basada sobre todo en la arqueología mural. La arqueología no solo tiene el cometido, ¿no?, de excavar el subsuelo, sino que también
es capaz y es necesaria para entender los edificios haciendo catas murales. Catas, es decir, excavaciones puntuales en lo que eran los muros para saber la historia, la antigüedad del edificio y sus diferentes fases. De este estudio realizamos luego un artículo en la revista La Fénix Troyana en 2013 bajo el título Intervención arqueológica en la posada de Chelva. Os adelanto que vamos a preparar también un artículo para la Fénix Troyana, que supongo que saldrá ya, pues en este número no, sino al siguiente o al otro. Ahí haremos un resumen, una síntesis de los últimos resultados de la intervención de 2018. Desde diciembre de 2016 a marzo de 2017 realizamos la intervención arqueológica en la planta baja, basándonos sobre todo en la parte de las caballerizas y la torre, el interior de la torre. Ahí es donde descubrimos lo que os decía, y hago un adelanto, de los restos de adobes de época ibérica. El 20 de agosto de 2017, antes, el 14 de enero de 2017, justo en este edificio, en la sala contigua, realizamos la presentación del plan director con un éxito rotundo de afluencia de público, igual que hoy, lo cual os agradecemos y muestra también el interés que hay siempre en Chelva por estos temas culturales y patrimoniales. El 20 de agosto de 2017, en las fiestas, junto con la Fénix, hicimos una presentación también de los últimos hallazgos. Y durante este año pasado de 2018 realizamos excavaciones arqueológicas, pero sobre todo lo que hicimos fue seguimiento de las obras de restauración del palacio, porque al ser un edificio que está catalogado como bien de interés cultural, necesariamente, según ley, y le va muy bien al edificio, tiene que haber siempre un control arqueológico. Aquí veis imágenes en la parte superior de las catas murales que hicimos en el año 2012 y bajo trabajos de inventario que realizamos junto a Ana, Ricardo, Maite y demás voluntarios, porque también hemos tenido estudiantes del máster de arqueología, los cuales pues nos congratulamos en las buenas notas que se les han puesto. Estoy en la diapositiva 4. Pasamos ya a lo que sería la evolución histórica. El edificio, la verdad que es muy complejo. La primera vez que entré aquí, estaba muy cambiado, había muchos tabiques y la verdad que me quedé perplejo, ¿no?, de la complejidad y el potencial que tenía el edificio. Y la verdad que hasta que no venías 4 o 5 veces tampoco te hacías una idea, ¿no?, de cómo era el edificio en cuestión. Además, el edificio, como veis en la foto de abajo, es una cuarta parte de lo que sería todo el palacio. O sea que, claro, las lecturas que hacemos ahora, parciales, tened en cuenta que habría que ponerlas en un contexto más amplio de lo que sería todo el edificio del palacio, que luego entraré de lleno en ello. En cuanto a las fases históricas, fijaros que aquí veis una especie de línea con un tono ocre, que sería la fase ibérica, la fase entre el siglo IV-III a.C. Además, es una fase muy interesante para nosotros porque junto con mi maestro Josep Burriel, al cual agradezco que esté hoy aquí, pues una fase que nos interesa mucho porque hicimos un artículo que os lo podéis descargar también de internet para la universidad sobre el poblamiento ibérico en la comarca de la Serranía. Además, como buen alumno, pues lo llamé para que me confirmara también que podían ser restos de época ibérica y tuvo la deferencia de venir. En naranja tenemos la fase de época almohade. Estamos hablando ya de un alcázar, de un castillo de finales del siglo XII, principios del XIII, con una torre, un baluarte y murallas. Evidentemente el edificio continuaría por aquí, hasta llegar a las cárceles que estaban donde está ahora el hogar de los jubilados. Hay otra fase de iglesia de Reconquista,
que la podéis ver en amarillo. Otra fase como palacio vizcondal, porque cuando en 1390 se crea el vizcondado de Chelva, evidentemente el vizconde, que no era tonto, elige este edificio junto con este edificio que, como digo anteriormente, pues iba por detrás del ayuntamiento, por la Casa Alcalá. Agradezco también a los Alcalá que hayan venido hoy aquí, y era un edificio muy amplio. El vizconde lo que hace son reformas, y la iglesia que había aquí evidentemente la tienen que trasladar a donde está la actual iglesia, donde construyeron una iglesia gótica. La última fase, que la veis en azul, hace referencia ya a estructuras del siglo XIX, cuando funciona como posada, y de ahí el nombre que actualmente se le conoce a este edificio. Estamos en la diapositiva 5, donde veis paso, aunque no de diapositiva, y podéis observar dentro de esta ortofoto, que es el interior de la torre, ahí se pueden observar como unas estructuras. Estas son las estructuras que os comentaba de época ibérica, del siglo IV a.C. y 3 a.C. Estamos hablando de adobes, son como ladrillos de tierra que en realidad se dejan secar al sol y no están cocidos. Harían referencia a estas estructuras posiblemente de un poblamiento, de un asentamiento ibérico. La verdad que son unas estructuras que están muy sesgadas, muy deterioradas también por las ocupaciones posteriores. Y ahora aquí veis una foto en detalle de lo que es la estructura con los adobes. Deciros que en esta parte de aquí salió también un derrumbe de estos adobes. No sé si, creo que también. Vale, paso ahora a la diapositiva 6. Aquí podéis observar, para que veáis que no nos lo inventamos, fragmentos, que son muy pequeños, pero atestiguan esta ocupación ibérica. Ahí tenemos un fragmento de un borde de una tapadera, en la parte de arriba. En la parte del medio izquierda, una sajeminada de una tinaja. En la parte media derecha veis un borde de una tinajilla, y en la parte inferior podéis observar un borde de una pátera. Os he puesto al lado cómo serían esas piezas dibujadas si estuvieran enteras, porque si no, claro, sería muy difícil, ¿no?, imaginarse que con estos fragmentos qué piezas son. También tenemos fragmentos, aunque muy escasos, de cerámica romana imperial, como veis. Estoy en la diapositiva 7. Disculpad. Tened en cuenta que lo que queríamos era que todos disfrutarais de la charla, ¿no? Por eso nos vemos obligados a hacer este experimento. Entonces podéis observar a la parte izquierda un borde de un fragmento de un orceus, que llaman los romanos. Además, una pieza muy similar nos salió de la excavación que realizamos en el acueducto romano de Peñacortaba. Estamos hablando de piezas de finales del siglo I, principios del siglo II después de Cristo. Y tenéis una representación de cómo sería la pieza si hubiéramos tenido la suerte de encontrarla entera. Vale, estamos en la diapositiva 8 y pasamos ya a época almohade. Tened en cuenta que en el siglo XI Chelva pertenecía a la taifa de Alpuente, la cual dominaba todo el territorio, acuñaba moneda, tuvo una sucesión incluso de 3 reyes, pero a partir del siglo XII, por la presión de los reinos peninsulares cristianos, necesariamente los andalusíes de nuestra zona se ven obligados a pedir ayuda a los almohades. Los almohades son unas tribus musulmanas que vienen del norte de África para frenar el avance de los cristianos, hasta que en 1212 son derrotados en las navas de Tolosa, y es cuando ya comienzan a volver hacia el norte de África. ¿Qué es lo que hacen en Chelva? Pues Chelva la eligen como el GIS, es decir, como el centro administrativo y político de la zona, en detrimento de Alpuente, y vemos que aquí construyen un gran alcázar, un gran castillo.
Y lo primero que construye Paso es una torre que vemos en las fuentes escritas, como la llaman torre del homenaje. A partir de esa torre empiezan a recubrirla, a adjuntar lo que son las murallas y el baluarte. Es una torre de planta rectangular que sería incluso más alta de lo que es hoy en día. Estamos en la diapositiva 9. Aquí podéis observar, paso en la misma diapositiva, aquí podéis observar cuál sería la extensión del alcázar almohade. Además, es un alcázar al que hacen referencia incluso las fuentes cristianas, cuando Jaime I va a conquistar Chelva, en el llibre de repartiment hace mención al castillo de Chelva. Muchos historiadores se confundieron, como Pedro López Edún, el cual fue el profesor mío, y siempre pensaban que el castillo de Chelva era la Torrecilla, pero no, era un castillo. La Torrecilla es un castillo de menor entidad, estamos hablando de un castillo también de época almohade, de 1000 metros cuadrados, y sería un castillo rural que sería como un apoyo al gran castillo, al gran alcázar de Chelva que veis en la foto de la derecha. Estoy en la diapositiva 10. Aquí veis una representación en la parte derecha de cómo sería la parte de la posada, insisto, no todo el alcázar, con esa torre del homenaje que estaría sobrelevada del resto de la fortificación, un baluarte almenado. Estamos deseando encontrar almenas en la parte de la torre para, si encontramos alguna, poder recrecerlas y restaurarlas, recuperarlas, para que tenga esta imagen también de fortaleza, ¿no? Porque ahora mismo, cuando viene la gente, les dice, no, esto es un castillo. Entonces muchas veces a la gente le cuesta imaginárselo, ¿no? Entonces sería ideal, en la siguiente fase o en próximas fases, en esta zona posiblemente podríamos encontrar alguna almena. Pero claro, lo que nunca vamos a hacer es inventarnos algo sobre ninguna base científica, porque aquí nada se ha hecho por casualidad ni por gusto. Y los techos azules pues nos hemos pasado en catas murales o zócalos pintados en Almagra. Eso no es porque nos guste o les guste a los patronos ese color, sino porque previamente ha habido un estudio científico, arqueológico, y hemos comprobado que eso era así. Estoy en la 11. Y bien, las murallas de época almohade del siglo XII, de finales del siglo XII, las construían, como luego también explicará Tirso, imagino, con la técnica del encofrado. Son tapiales, meten encofrados de madera, con mortero de cal, con gravilla, de tal manera que luego cuando quitan esas tablas queda muy fuerte, ¿no? Entonces hemos podido comprobar además que las medidas entre agujal y agujal, es decir, las líneas, los tirantes que sujetaban esas tablas, son medidas de época almohade también. Son 2 codos mamunís que vienen a ser en torno a 84 centímetros. Estoy en la diapositiva 11. Además, se localizó en 2010 una poterna, es decir, una puerta secundaria de época almohade, que sabemos por documentación escrita, gracias también a Santiago Barberá, que está haciendo un estudio histórico del siglo XVII impresionante. Sabemos que en la guerra de sucesión esa poterna o puerta secundaria se tapia. Además encontramos en las caballerizas una base de un silo. El silo, igual que el agua, es decir, la comida y la bebida, siempre debían de estar intramuros, dentro de las murallas del alcázar, porque así, en caso de asedio, podían resistir más tiempo. Solo se ve lo que es la base. Tened en cuenta que sería un silo de cuerpo globular. Pero ¿qué pasa? Que en fases posteriores necesitan piedra y entonces van excavando la roca, la tosca,
y le quitan parte de lo que sería el perfil en completo de este siglo. Además, hemos encontrado cerámica de Medina Zara del siglo XI o Califán, cerámica de cuerda seca, que es cerámica también típica almohade, cerámica barnizada, vidriada, mejor dicho, y la joya de la corona, nunca mejor dicho, el anillo de época almohade que encontramos en el baluarte. Deciros que hoy en día está restaurado, está en el Museo Arqueológico de Chelva. Al Ayuntamiento de Chelva solicitó una subvención a la Diputación, nos dieron una subvención, lo restauramos, está en mejor estado que el que veis, pero no lo he puesto porque quiero que vengáis al museo a verlo. El que esté interesado, que venga y verá cómo el anillo ahora está, brilla prácticamente. Es un anillo de bronce y una piedra que parece de pasta vítrea. En 1238 llegan los cristianos con Jaime I y en lo que he pasado de diapositiva, este es la 12. Estoy de intérprete. Me están diciendo que haremos otro paseo. Es que abajo está lleno. Vale. En 1238 llega Jaime I y lo que hacen es una iglesia de reconquista embebida en las murallas del Alcázar almohade. Incluso esos arcos están aquí arriba. Están aquí arriba por encima de esta bóveda de aristas que es de otra fase. Están conservados. Encontramos lo que es el arco apuntado de la puerta de la iglesia, porque aquí en un principio parece que solo hay un arco, pero gracias también a Tirso pudimos descubrir que había un arco de entrada a la iglesia. Además se caracteriza por estos arcos apuntados, como podéis observar en la foto inferior de la derecha, incluso otro arco en una zona intermedia que veis en la parte superior central. Y de esa época, en las caballerizas, encontramos también un lagar para producción de vino. Estamos hablando del siglo XIV. En 1390, finales del siglo XIV, ya se crea el vizcondado de Chelva. El vizcondado de Chelva, evidentemente, elige este edificio como su palacio, hace algunas reformas. Aquí podéis ver una foto extraída del plan director donde se ve el edificio al completo. Un edificio enorme. Ten en cuenta que ahora nuestra parte de la posada son ya 3.000 metros cuadrados, pero en total estaríamos hablando de unos 10.000 metros cuadrados, siendo un edificio y un palacio, un alcázar monumental y prácticamente inexpugnable. El vizconde lo que hace sobre todo son reformas como este torreón, hace también una zona de ciudadela, de liza. Si os fijáis, en la parte de abajo de Cuesta Palacio no está construido. ¿Eso por qué? Porque ahí es donde estaban las baterías de artillería, mirando a dónde, sobre todo hacia Castilla, que era con quien más conflictos había tenido el vizconde. Algunos incluso tiene que interceder Felipe II, imaginaros los conflictos que tuvo el vizconde. Entre otras cosas, otras de las reformas que hace el vizconde, evidentemente ya no está dando uso a la iglesia de Reconquista. Entonces, esta sala donde estamos ahora, lo que hace es una bóveda de aristas, que es la que veis ahora con ladrillo, con esas crestas características. Incluso por encima de ellas está, como os decía antes, lo que eran los arcos de la iglesia de Reconquista. Además, vemos que ahí donde estáis los de la última fila, eso sería la fachada norte del palacio. Ahí en la fachada norte lo hemos localizado logias. Las logias son como estas ventanitas que veis en el dibujo, semicirculares con arcos. No las vais a ver porque están al otro lado. Ahora estaríamos dentro del palacio. Si no salís fuera no las veis. Entonces, ahí veis estas logias características que, por ejemplo, las podemos ver también en el Ayuntamiento Viejo. Incluso tenemos en la
sala de al lado, pero no vayáis ahora todos allí, se pueden dibujar también estas logias, ¿veis? Eso está haciendo mención, está respondiendo a que esa era la fachada del palacio. Ten en cuenta que en 1870 reforman la Plaza Mayor, es una reforma ya modernista, y entonces el edificio del palacio quedaba un poco ya fuera dentro de esa urbanización y necesariamente añaden un cuerpo. De esa época hemos encontrado azulejos, aquí veis abajo uno del siglo XV-XVI, en la parte superior uno del siglo XVIII. La siguiente época, muy interesante, es la época carlista, donde hay un grabado de 1875 de la toma definitiva de Chelva, donde además, si ampliamos la imagen, vemos una representación, aunque muy esquemática, de lo que es el palacio. Y además se puede observar la torre del homenaje con la fisonomía que tiene ahora a un agua. Es típico de esta etapa lo que son las aspilleras carlistas, son estas ventanitas estrechas que veis para colocarse ahí, es como un puesto de tirador, ¿no? Además, en esta imagen de la fachada podéis observar cómo en lo que era la torre almohade recortan lo que es el tapial y colocan aspilleras en época carlista. De esta época tenemos infinidad de azulejería decimonónica, azulejería modernista, muchas de ellas producidas en Valencia ciudad, y encontramos también en las excavaciones una moneda de 1870. La última fase es la que funciona como posada con el urbanismo de la plaza del siglo XIX, donde ya se ejecuta lo que sería la edificación de la fachada que vemos hoy en día. La última fase, muy importante, la fase de la guerra civil, donde este edificio funciona como el cuerpo de mando, donde hemos encontrado, bueno, hay fotos incluso del 1 de agosto del 38, en el acto que se hizo en conmemoración a la 28 División del Ejército Republicano. Veis ahí en la foto al fondo que pone parador, eso es la fachada del edificio con la bandera republicana en el balcón, y encontramos en los trabajos arqueológicos, como veis en la parte inferior de la derecha, una estrella del Ejército Republicano, la cual está ahí, está muy difuminada, y en la parte de arriba veis una foto de un grabado de las Brigadas Internacionales que estuvieron aquí, y pone PCF, que significa Partido Comunista de Francia, porque son además los que más vinieron a ayudar a la lucha por la libertad en la guerra civil. En cuanto a nuestra intervención, comenzando por la planta baja, terminamos lo que era la excavación del interior de la torre y hicimos el seguimiento del apeo de un arco de las caballerizas que estaba en muy mal estado, y era una necesidad. La verdad que con esta intervención, pues lo que era la arquitectura más urgente se ha ejecutado, como era el deterioro, se ha salvado el deterioro del baluarte de época almohade, y el arco de las caballerizas estaba desmoronándose. Aquí podéis ver el estado previo en la parte izquierda y el estado posterior a la excavación de 2018 del interior de la torre, donde pudimos seguir documentando parte de los adobes de época ibérica, y además aparecieron unas cubetas, seguramente de la misma época, que están afectadas por la construcción de la torre de época almohade. Además, fijaros que están como cortadas. Pensamos que tendrían un uso artesanal. Aún es complicado decir qué uso tendrían, ¿no? Además, hemos seguido encontrando piezas como este borde de tinajilla ibérica, y en la parte derecha veis un fragmento decorado de una cerámica del siglo XII de época almohade. Aquí veis las caballerizas, en la parte izquierda el estado previo y en la parte derecha el estado final. Fijaros cómo se ha puesto en valor, veis la diferencia, un arco apuntado medieval
que había y estaba difuminado entre lo que era el lienzo del muro de las caballerizas oeste. Hemos hecho que se vea mejor la esquina de la torre almohade. La verdad que aquí quiero felicitar también a los trabajadores de General Constructor, que lo hicieron con mucho mimo y paciencia. ¿Veis la fachada también del interior de las caballerizas? Cómo se ven los agujeros del encofrado, los mechinales, o las agujales que se llaman. Y además descubrimos el muro este, donde vimos que había un arco de descarga de época medieval también. Lo que es la primera planta se intervino en la zona que estamos ahora. Sobre todo se trabajó lo que era el refuerzo del arco inferior de las caballerizas, y también se hicieron trabajos en el baluarte. El baluarte, mirad cómo estaba a la parte izquierda y mirad el estado en el que está ahora. Deciros que se han usado técnicas tradicionales, las mismas medidas que usaban en época almohade, incluso se ha usado la tierra de la misma excavación para hacer la recuperación de esta estructura tan importante, que es que era urgente, porque os podéis imaginar que cada vez que llovía pues se iba lavando, iba perdiéndose lo que era el baluarte o bastión. Aquí veis en la parte izquierda la coronación cómo estaba, y en la parte derecha cómo ha quedado. Deciros que aquí es donde nos salió el anillo, que tenéis que ir a ver al museo los sábados por la mañana de 10 a 2. Aquí veis cómo incluso las tablas, se medían las tablas para que fueran idénticas a lo que hacían en el siglo XII. Se hizo el seguimiento, se excavó también la parte de arriba y se localizaron incluso las maderas de estos tirantes de los encofrados que usaban en el siglo XII. Esta es la sala contigua, que luego podéis echar un vistazo. A mí es la que más me gusta. Además, yo creo que ahí, pues, en un futuro, pues, podremos hacer cursos, actividades culturales, ¿no?, para disfrute y deleite de toda la sociedad civil chelvana, y también para cursos de gente que pueda venir de fuera, igual que hace la Fundación Santa María de Albarracín, ¿no? Ese sería quizás un modelo. Pues esta es la imagen que teníamos previo a la intervención de 2018, con un forjado que tapaba los arcos, también tabiques del siglo XX, que no podíais imaginar, todo eso estaba lleno de tabiques. Cuando tiramos esos tabiques con control arqueológico, encontramos además azulejos del siglo XVII, como podéis observar en la parte de arriba, e incluso localizamos un plato de loza dorada. No significa que los muros fueran del siglo XVII, porque estaban de relleno, y además había también cerámica del siglo XX, lo cual en arqueología siempre nos data lo más contemporáneo que nos encontramos, o bien en un estrato o bien en un muro. Fijaros, aquí lo que se hizo fue quitar el pavimento para reforzar la sala del peso. Encontramos una bóveda, bovedillas en los laterales, localizamos incluso un nivel de incendio cuando las Germanías de 1525, y además localizamos las murallas del siglo XII, las cuales pudimos comprobar que las habían recortado para adecuar estas salas ya en época medieval cristiana, con lo cual ahí perdíamos la opción de encontrar almenas del siglo XII. Además, tuvimos una sorpresa también, es que en un armario localizamos estas ampilleras del siglo XIX. También estamos manejando la posibilidad, según nos comentó Santi Barberá, historiador de aquí de Chelva, que fueran de la guerra de sucesión, porque en la guerra de sucesión hay documentación que nos indica que hacen muchas aspilleras también. Además, en la sala gótica, la contigua, encontramos grafitis de los albañiles del siglo XIV, en los cuales encontramos una posible inscripción cúfica
en árabe, tener en cuenta que los albañiles serían mudéjares. Además, los mudéjares tenían un barrio en Chelva, el arrabal de Benaísa. Pudimos ver cómo el arco apuntado quedaba embebido en la torre de finales del siglo XII, cuando se indicaba también que la torre era más antigua al arco. Vimos también un grafiti de un barco, la verdad que es muy habitual, no sé por qué, le daba por dibujar barcos, no sé si es que representaba la aventura para ellos o qué. Muchas veces en las cárceles y demás hay multitud de puñales. ¿Te acuerdas de Josep, por ejemplo, en Vétera, que dice, bueno, los que estarían aquí encerrados se dedicaban a dibujar puñales, escopetas, pistolas, y además localizamos la pintura de mural original del siglo XIV, que es un tono almagro, es como un zócalo. Aquí veis al presidente Gustavo, que la verdad que lo he puesto en la foto también como homenaje por su total implicación con el proyecto. También pudimos observar en el muro norte dos tipos de tapia, haciendo referencia a la tapia de época almohade y luego la posterior de época cristiana. En cuanto a esta sala, este era el aspecto que tenía, dividida en varias estancias, incluso un altillo en la parte del fondo, y los trabajos lo que hicimos fue hacer una cata corrida en esa parte de allí, porque teníamos que reforzar, apear un arco. Vimos que había unas bovedillas, incluso localizamos esta pieza de aquí, que es como una cimbra de madera de las mismas bovedillas que hacen en el siglo XVI. Imaginaos. Hicimos, previamente a descarnar todo el muro, hicimos catas murales, una cata corrida para ver qué podíamos encontrar, y ahí ya encontramos, por ejemplo, una posible puerta, que es esa de ahí que tenéis. Además, Tirso ya con buen criterio comentó que seguramente nos saldría ahí una puerta, porque aquí había una puerta que hace en el siglo XIX, pero estaba afectando directamente a lo que era la estructura del edificio, porque es como una zona de carga. Entonces, efectivamente, nos salió una puerta del siglo XVI. Encontramos también las murallas del siglo XII, que tienen una anchura de 3 metros, imaginaos. Y aquí veis este frente de muro de la zona noble que llamamos, que también, según comentó Santi Barberá, podía ser la contaduría, es decir, que estaríamos en la sala donde el vizconde recaudaba los impuestos a los chelvanos. Y fijaos el estado final, donde se ve lo que son los pilares de piedra de la iglesia, la puerta nueva que hemos localizado y el zócalo original pintado en almagra. Bueno, y con esto daros las gracias por atenderme. Espero no haber sido muy pesado. Gracias.